Hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están todos? ¿Todos bien? Excelente. Bueno, me gustaría comenzar con una palabra de oración y después vamos a entrar a nuestro mensaje de hoy. Pero primero oremos. Nuestro buen Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por darnos el privilegio de estar en tu casa de oración y poder compartir la palabra de Dios. Te pedimos, Señor, que ahora la palabra que hablemos sea lo que tú quieres que digamos y que refleje completamente la enseñanza bíblica. En el nombre de Jesús, amén. Uno de los beneficios de predicar expositivamente, para aquellos que no saben, predicar expositivamente significa de que usted toma los textos de la Biblia y los explica de la mejor manera en su contexto. Eso significa predicar expositivamente. Y normalmente las personas que predicamos expositivamente seguimos un libro específico. O sea, no sé si ha ido a alguna iglesia donde hoy predican de Romanos, la próxima vez predican de Génesis, la próxima vez predican de Apocalipsis. Si usted va a una iglesia como esa, probablemente no siguen un patrón de predicación expositiva. La ventaja de predicar expositivamente es de que eventualmente uno tiene que hablar acerca de temas que son difíciles. No difíciles necesariamente de explicar, sino difíciles porque muchas personas tienen una opinión distinta con relación a temas bíblicos. Y algunas veces algunas personas de la iglesia donde uno asiste. Y obviamente, desde que ustedes miran el título del mensaje, ¿pueden las mujeres ser pastoras? Pues es una pregunta y vamos a tratar de responderla de la mejor manera en esta tarde. Aunque el título de mi mensaje, o aunque el título de este mensaje es ¿pueden las mujeres ser pastoras? Considero que la pregunta más precisa es ¿deben las mujeres ser pastoras? Eso es lo que yo explico en el primer capítulo del libro. En el primer capítulo del libro explico cuál es la razón por la cual escribir un libro así como ese. ¿Por qué pueden las mujeres ser pastoras? Y una de las cosas que trato de enfatizar desde un inicio en el libro es que no es cuestión de que las mujeres no puedan, es que no deben, que son dos cosas diferentes. La diferencia entre poder y deber es muy importante, tanto en español como en la argumentación teológica, porque responden a preguntas distintas. Déjenme explicárselo. Poder se refiere a la capacidad, posibilidad o permiso para realizar una acción. Deber se refiere a la obligación, responsabilidad, conveniencia moral de realizar una acción. Y aún más, si alguien todavía no lo ha entendido, en otras palabras, cuando nosotros hablamos de poder o que si puede, nos estamos refiriendo a que si algo es posible, está permitido, tiene la capacidad la persona para hacerlo. El debe, la pregunta debe, está relacionada con que si es correcto, con que si es tu responsabilidad o, mejor aún, si es la voluntad de Dios que la persona haga algo. Déjame ahora ilustrárselo de una manera más práctica, tal vez lo comprendemos mejor de esa manera. Y estoy hablando del deber o no deber. Algunas explicaciones prácticas. Normalmente debemos entender, cuando hablamos de deber, que si existe alguna advertencia o prohibición respecto de hacer algo, si existe algún beneficio en hacer algo, y ahora vienen los ejemplos prácticos. Por ejemplo, ¿puedo comerme 20 tacos? Sí puedo, pero la pregunta es, ¿debería de comerme 20 tacos yo? Segundo, noten,
¿Puedo manejar a exceso de velocidad? Sí puedo, pero no debería. ¿Por qué? Porque si la policía me agarra, me va a poner una multa. Tercero, ¿puedo ir al gimnasio? Sí puedo y debería de ir al gimnasio. Y la última pregunta, hermanos, a manera práctica de entender entre el debo o no debo hacer algo, es: ¿puede un cristiano divorciarse? Sí puede, pero debería. La respuesta es que no, obviamente. Entonces, espero que nosotros entendamos la diferencia entre el poder y el deber. Las mujeres, noten, no deben ser pastoras, porque existe suficiente evidencia bíblica que corrobora que Dios ha designado a los hombres para que cumplan tal función, no a las mujeres. Esa es la razón fundamental. Porque Dios no las asignó a ustedes, hermanas, para que sean pastoras. Si Dios las hubiera asignado, yo personalmente no tendría ningún problema. Pero como Dios no las ha asignado, entonces ustedes no deben cumplir funciones que Dios no les ha asignado. Ahora bien, si ponen atención aquí, me gustaría dejar claro algo. Quiero dejar claro que existen dos posiciones con relación a este tema. Y recuerden estas dos posiciones. La posición igualitaria, ¿pueden repetir eso? Igualitaria. Y la posición complementaria. Entonces son dos. ¿Cuáles son? La posición igualitaria y la posición complementaria. ¿Qué es lo que cree cada una de estas posiciones? Primero, la posición igualitaria establece que delante de Dios los hombres y las mujeres son iguales en dignidad, valor y autoridad ministerial, y por lo tanto pueden desempeñar cualquier función en la iglesia, incluyendo el oficio pastoral. ¿Qué posición es esa? La posición igualitaria. La posición complementaria establece que delante de Dios los hombres y las mujeres poseen la misma dignidad, el mismo valor, pueden servir en numerosos ministerios y funciones. No obstante, Dios ha reservado el oficio pastoral para hombres calificados conforme a las Escrituras. ¿Cuántos miraron la diferencia? ¿Cuál es la diferencia fundamental? Nadie la entendió, porque vamos a leerla cuantas veces sea necesario hasta que ustedes vean la diferencia. ¿Todos lo entendieron? ¿Sí? Ok, está bien, entonces vamos a avanzar. Hoy compartiré el mensaje titulado: ¿pueden las mujeres ser pastoras? Primero, a mí me gustaría que ustedes noten que en este pasaje Pablo da instrucciones a los hombres y a las mujeres con relación a lo que debía suceder en el culto, en la iglesia. Esto es importante explicarlo de antemano, porque si usted no lo entiende de esa manera, entonces no va a entender el resto de la enseñanza. El apóstol está hablando de lo que sucede en la iglesia, de lo que sucede en el cuerpo de Cristo, y él le va a dar instrucciones a los hombres y a las mujeres, a los dos, no solamente a las mujeres. Noten lo que el apóstol Pablo le dice a los hombres. Los hombres deben vivir vidas rectas delante de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el versículo número 8 dice el texto: quiero pues, ustedes lo tienen enfrente de ustedes, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Eso refleja, hermanos, hombres que realmente viven una vida recta delante de Dios. Cuando usted levanta sus manos y se presenta delante de Dios y no hay nada realmente en tu vida que a Dios le desagrade, por lo menos que tú estés enterado, o por lo menos cosas que tú sabes que perfectamente no deberías estar haciendo y las estás haciendo. La Biblia establece claramente que sin santidad nadie verá al Señor. Lamentablemente, hermanos, nos hemos nosotros inmiscuido
en un sinnúmero de cosas que no contribuyen a nuestra santidad. Estamos llenos de las cosas del mundo. Estamos llenos de juegos, estamos llenos de entretenimiento, estamos llenos de Netflix, estamos llenos de deportes, estamos llenos de muchas cosas. Y déjenme decirles de que lamentablemente eso no nos permite levantar manos santas delante de Dios. Hombres que no tengan nada que reprocharles. Hombres rectos, hombres de Dios. Y ese es el llamado que Dios le hace a los hombres. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira ni contienda. Ahora bien, ¿qué le dice Dios por medio del apóstol Pablo a las mujeres? Y esto quiero dejarlo claro ya, porque más tarde va a ser importante, y yo sé que no todo lo que me ha tomado escribir horas y horas yo lo puedo compartir en 45 minutos. Por eso le digo que eventualmente pues usted va a tener que leer todo el libro si usted quiere tener una mejor comprensión del tema. En este momento lo único que le puedo decir es que hay personas que se atreven a blasfemar y decir de que lo que el apóstol Pablo nos dice en este pasaje bíblico es simplemente una expresión de su machismo. Que básicamente lo que él es un misógino. Pues déjenme decirles que si usted cree que toda la palabra de Dios es inspirada, entonces lo que él está diciendo aquí no refleja la enseñanza de ningún hombre. Refleja la estricta enseñanza de la palabra de Dios. Y hay dos maneras que nosotros podemos reaccionar con relación a la enseñanza bíblica. O la recibimos o la rechazamos, pero no hay más opciones. Cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Berea, le dice a los hermanos, ustedes recibieron la palabra de Dios como lo que es. Cuando le escribe a los hermanos de Tesalónica, le dice lo mismo, ustedes recibieron la palabra de Dios como lo que es, la viva palabra de Dios. Entonces no hay opciones realmente para decir, es simplemente el reflejo de un hombre machista. Porque si usted dice eso, lo que está haciendo es blasfemando en contra de Dios y en contra de su santa palabra. Porque 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15, 16 y 17 dice específicamente de que toda la escritura es inspirada por Dios. No dice lo que a mí me gusta es inspirado, lo que a mí no me gusta no es inspirado. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, dice el texto, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, el Señor le habla específicamente a las mujeres en este versículo número 9. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Hermano, déjenme decirle, y esto incluye también a las jovencitas, yo no creo que una mujer cristiana debe andar enseñando su cuerpo. Debe andar enseñando su busto, debe estar enseñándole, no sé, lo que las personas no deben ver, tal vez hasta que uno se case y pueda consumar la relación conyugal. El texto es bien claro hablándole a las mujeres, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. No tienen que andar mostrando nada a las mujeres, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Ahora bien, ya dije lo primero y ahora digo lo segundo. Eso no significa que las mujeres no se deben arreglar. Las mujeres se ven feas cuando no se arreglan, o más feas todavía. Por lo tanto, arréglense, pónganse bonita, báñense, peínense, perfúmense, maquíllense, pero entienda de que eso no es lo más importante. Y asegúrense de que si se van a poner algún vestido, que sea un vestido decoroso, que si se van a poner un pantalón o unos pantalones, para hablar correctamente, pues que aún los pantalones sean decorosos. Hay de pantalones a pantalones. Y debemos asegurarnos que seguimos la enseñanza bíblica, que seguimos el decoro que Dios quiere que practiquemos. La palabra clave aquí es modestia. ¿Cuántos entienden lo que es la modestia?
¿Nadie? ¿Qué cosa es modestia? Que tú sabes exactamente que la manera como te vistes, cómo te peinas, cómo te perfumas, es un reflejo de la realidad de que tú no estás tratando de llamar la atención. Ese es el énfasis bíblico. Las mujeres que andan buscando atención van a encontrar atención, pero van a encontrar la atención que no deberían de andar buscando. La realidad, mis amados hermanos, es que debemos entender lo que la palabra del Señor nos dice y vivir un estilo de vida que nuestro estilo de vida es congruente con las expectativas que Dios tiene de nosotros. La palabra del Señor nos dice que las mujeres deben tener obras que demuestren su fe en Cristo. Versículo número 10. Sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Muchas veces les he dicho que la palabra piedad se refiere específicamente a vivir una vida santa, a vivir una vida que refleja la conducta de Cristo. Esa es una persona piadosa. No es una persona que muestra misericordia y que ayuda y que tiene empatía, no. Es una persona que exhibe las características de Cristo en su vida. Ok, eso es todo hasta este momento, lo que el Señor le dice a las mujeres. Segundo, Pablo explica las restricciones, entiéndase, limitaciones ministeriales establecidas por Dios con relación a ciertos roles específicos que las mujeres no deben cumplir. ¿Cuáles son esas cosas? Bueno, número 1, la mujer debe estar sujeta a la autoridad espiritual establecida por Dios. Lo voy a repetir. La mujer debe estar sujeta a la autoridad espiritual establecida por Dios. Versículo número 11. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Lo voy a leer de nuevo. O lean ustedes. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Como este no es el único pasaje que habla de este tema, entendemos que el texto no está diciendo que la mujer no puede hablar en la congregación. Eso no es lo que el texto está diciendo. Y en la práctica, por lo menos en esta iglesia, y que debe ser la práctica porque esa es la comprensión más correcta del texto, no significa que la mujer no puede hablar del todo en la congregación. Significa que en ningún momento, como lo vamos a ver en un minuto, la mujer debe ser la autoridad espiritual en ningún lugar donde hayan hombres. Porque en todo lugar donde hay hombres, la autoridad espiritual debe ser ejercida por los hombres y no por las mujeres. El texto específicamente nos dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Las mujeres no deben ejercer el ministerio de la enseñanza con autoridad sobre los hombres. Esta no es mi opinión, esto no es lo que yo creo, esto es lo que la Biblia nos enseña, porque no permito, y en este texto, este es el texto que las personas más usan para hablar y decir que simplemente este versículo es una expresión tangible del machismo del apóstol Pablo. Es exactamente lo que alguien me dijo en una ocasión. Lo que pasa es que el apóstol es un machista. Pero obviamente la persona que habla de esa manera, lo único que está demostrando es su ignorancia escritural, su incapacidad de poder entender las escrituras y su inhabilidad de poder entender la enseñanza bíblica tal y como debe ser entendida. Las mujeres no deben ejercer el ministerio de enseñanza con autoridad sobre los hombres, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y mi pregunta, hermanos, sinceramente es, ¿qué es lo que no se entiende de ese versículo? Léanlo todas las veces que quieran.
¿Qué es lo que las personas no entienden de ese versículo? Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Qué parte de ese versículo usted no entiende? Para tratar de explicarlo mejor. Pero yo creo que el versículo es muy claro, clarísimo, si me lo permiten. Las mujeres, hermanos, no deben tener autoridad espiritual sobre los hombres en la iglesia. Esa es la segunda parte de ese versículo. No permito a la mujer enseñar, no le debe enseñar a los hombres. Las mujeres en la iglesia no le deben enseñar a los hombres, ni tampoco las mujeres deben ejercer dominio espiritual sobre el hombre, sino que deben estar en silencio en la iglesia. Ahora bien, tercero, Pablo explica las razones de la restricción por la que las mujeres no deben ejercer autoridad espiritual sobre los hombres. Déjeme darle un poco de trasfondo para que usted lo entienda. Si usted tiene una tendencia igualitaria en el sentido de la comprensión de las Escrituras, entonces uno de los argumentos más recurrentes con relación a este tema es que uno de los argumentos más recurrentes con relación a este tema es que de lo que el apóstol está hablando es que en la iglesia de Éfeso habían muchas mujeres que tenían influencia de la cultura, y entonces esas mujeres que tenían influencia de la cultura venían a tratar de enseñar esas enseñanzas, valga la redundancia, en la iglesia. Y que el apóstol Pablo lo que está diciendo es, esas mujeres no se les debe permitir que hagan tal cosa. Si usted tiene una tendencia igualitaria con relación a la comprensión de las Escrituras, el segundo argumento que los igualitarios presentan es de que lo que sucede y la razón fundamental por la cual el apóstol Pablo está diciendo o expresando esta realidad es porque en Éfeso habían muchas mujeres que no tenían educación. Entonces, como no tenían educación, decían todo tipo de tonterías. Y que por lo tanto, él quiere silenciar a esas mujeres. Bueno, déjenme decirles, interesantemente, que a este punto que vamos a ir, el apóstol Pablo se va a asegurar de que nosotros no vinculamos el tema de que las mujeres no deben ser pastoras, que las mujeres no deben enseñar a los hombres, que las mujeres no deben tener autoridad espiritual sobre los hombres simplemente como un reflejo de la comprensión de la cultura, sino que él va a ir de regreso a Génesis. Ese es el argumento que él va a presentar. No tiene nada que ver con la cultura, no tiene nada que ver con Artemisa, no tiene nada que ver con Diana, no tiene nada que ver con la educación o la falta de educación de las mujeres, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la realidad de que hay un problema o algo que se originó en el huerto del Edén. Y de eso es lo que vamos a estar hablando en este momento. Número 1, porque Adán fue formado primero, después Eva. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Ahora bien, para la mayoría de nosotros, cuando leemos ese pasaje, probablemente la mayoría de nosotros decimos, ¿y qué tiene que ver la una cosa con la otra? Bueno, para eso estamos, para explicarle qué es lo que tiene que ver. Que a la hora de la creación, a la primera persona que Dios creó fue al hombre, no fue a la mujer. Eso significa de manera innata de que Dios le dio al hombre la responsabilidad de liderar espiritualmente. ¿Y cómo lo sabemos? Vayan a leerlo al libro de Génesis. Interesantemente, cuando usted lee el libro de Génesis se va a dar cuenta de algo, que las instrucciones con relación a lo que debían de hacer y no debían hacer, Dios no se las dio a los dos, Dios se las dio a Adán. Y Adán eventualmente se la dio a conocer a Eva.
Ahora, yo no sé cuántos años pasarían, yo no sé cuántos siglos pasarían, pero una de las cosas que sí sabemos, y lo vamos a ver en un minuto, es que por tanta insistencia del diablo y sin importar el tipo de maquinaciones que el diablo le presentaba a Adán, Adán nunca sucumbió a desobedecerle al Señor. La realidad es que la Biblia nos demuestra que Adán le comunicó a Eva exactamente el mensaje que Dios le había comunicado a él. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, lean Génesis capítulo número 3. No ahora yo solamente lo voy a parafrasear. Vamos a ir a Génesis 3, parafraseado. Dice la Biblia que la serpiente vino a hablar con la mujer, ¿no es verdad? ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo? Nadie se acuerda. ¿Qué le dijo? Nadie sabe. Déjenme decirle entonces, por eso es que aquí estoy yo, para decirle, la serpiente le dijo a Eva, así que Dios les dijo, y estoy parafraseando, así que Dios les dijo que ustedes no pueden comer de ninguno de los frutos de los árboles que hay en el huerto. ¿Y qué le dijo a la mujer? Dijo la mujer, no. La mujer le respondió, dice la Biblia, a la serpiente, del fruto de los árboles que hay en el huerto podemos comer, pero del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, note lo que dice, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Ahora ponga atención en esto. Mis amados hermanos, déjenme decirle algo que es importantísimo en este pasaje bíblico. A Adán, interesantemente, jamás le puso atención al diablo. La mujer sí. El diablo probablemente muchísimas veces trató de hablar con Adán, pero Adán no le ponía atención. Ahora bien, vamos a aprender más tarde que Adán no fue engañado. La que fue engañada fue la mujer. Y lo vamos a aprender exactamente en este pasaje de Génesis, pero el apóstol Pablo nos va a llevar de regreso a Génesis 3 y nos va a decir la razón por la cual una mujer no puede tener autoridad espiritual sobre un hombre es porque ella fue engañada por la serpiente. El hombre no fue engañado por la serpiente. Eso va a ser uno de los principales argumentos que el apóstol va a presentar en un momento. Entonces, ¿qué sucede en Génesis 3? Pero del fruto del árbol, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que ustedes coman de ese fruto, ustedes van a ser como dioses, conociendo el bien y el mal. Eso dice el texto. ¿Y qué sucede inmediatamente después? Ponga atención en esto. Ponga atención porque esta es la razón fundamental por la cual una mujer no puede tener señal de autoridad espiritual sobre un hombre. Este versículo que está aquí, que lo están viendo ustedes en este momento. Dice el versículo, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Todos los teólogos, todas las personas que estudiamos la Biblia de manera concienzuda nos damos cuenta de algo. Es que Adán, como dice el apóstol Pablo en este versículo que vamos a leer ahora, Adán nunca fue engañado. Eva fue engañada. Adán no fue engañado. ¿Saben lo más interesante con relación a Adán? De que él pecó deliberadamente, no por engaño. Adán pecó porque él quería solidarizarse con su mujer. Adán pecó porque él pensaba de que si mi mujer pecó, entonces, ¿qué voy a hacer yo también? Tengo que pecar. Pero Adán nunca fue engañado por el diablo. La que fue engañada por el diablo fue Eva. Ahora, ese es el argumento que el apóstol Pablo utiliza ahora en el libro de Primera de Timoteo, en el versículo número 14, cuando él dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión.
Lo que estamos diciendo, mis amados hermanos, es que basado en la realidad bíblica, la mujer demostró ser más débil espiritualmente que el hombre. Por lo tanto, la Biblia establece que el líder espiritual del hogar y el líder espiritual de la iglesia debe ser un hombre, no una mujer. El líder espiritual en el hogar y el líder espiritual en la iglesia debe ser un hombre, no una mujer. Cada vez que se habla de este tema, recurre el mismo argumento. Pero ¿qué acerca de los hogares donde los hombres no son líderes espiritualmente? Bueno, yo no voy a responder a esa pregunta, me voy a ir un poco más atrás. ¿Ok? Y le voy a hablar a las personas jóvenes que están acá. Primero, si usted quiere tener un hombre que sea líder espiritual, pues asegúrese que usted busca a un hombre que tenga esas características. No ande buscando a ningún vago. No ande buscando ninguna cara bonita. Busque un hombre que realmente sea un líder espiritual. Un hombre que le teme a Dios. Un hombre que ama y sirve a su familia. Un hombre que honra a Dios por medio de proveer para su familia. Ese es un hombre espiritual. No el que simplemente tiene una cara bonita y un cuerpo bonito, ni que fuera mujer. Entonces comienza desde un principio con la persona que usted escoge. Uno de los argumentos en mi libro es de que realmente el marido que usted tiene, usted lo escogió. ¿O no? ¿Quién escogió el marido que usted tiene? Yo argumento en el libro de que realmente la mujer que yo tengo es porque ella quiso ser mi mujer. Para serle sincero, desde el noviazgo es así. Yo no voy por la calle y le digo a alguien, tú vas a ser mi novia. Y ahora que ya tenemos 3 meses de andar de novio, ahora te vas a casar conmigo. Así funcionan las cosas. No en mi país, no aquí. Usted, hermano, honestamente, hermana, usted tiene la persona que usted escogió. Por eso le hablo primeramente a las jovencitas. Ahora, ¿qué sucede si usted ya está en una relación disfuncional? Donde el marido es un haragán, no trabaja. Donde el marido no se esfuerza. Donde el marido no le echa ganas. Donde el marido no es el líder espiritual que debería ser bíblicamente hablando. Bueno, déjeme decirle algo que puede hacer a partir de este momento. Deje de usted estar haciendo las cosas que él debería hacer. Déjelo que él tome responsabilidad. No simplemente, él no lo hace, entonces yo lo voy a hacer. No, él no lo hace y él debe de hacerlo. Ese es el asunto. Si es un haragán, mándalo a trabajar. Si es una persona que no ayuda en la casa, insiste en que ayude. Si es una persona que no guía a su familia espiritualmente, usted ayúdele a que lo haga, pero no tome usted la responsabilidad, porque esa no es su responsabilidad. Es responsabilidad de él, no de usted. No deje que los más vagos se vuelvan más vagos, los más sinvergüenzas se vuelvan más sinvergüenzas, los más negligentes, más negligentes. Porque ¿para dónde vas? ¿Tú crees que vas a solucionar algo? ¿Tú crees que las cosas van a mejorar de esa manera? No, no van a mejorar, van a empeorar. Cada vez que un haragán tiene más oportunidades de ser más haragán, ¿qué creen? Va a ser más haragán. No, de pronto le va a llegar una revelación celestial. A partir de este día ya no voy a ser un vago. No, va a seguir siendo vago. Entonces, número 1, las personas que no están casadas aprendan a escoger bien. No se dejen guiar por los ojos. Déjense guiar por las buenas acciones. Déjense guiar, es muy sencillo. Una persona, un hombre, si usted anda buscando un hombre, y estoy hablando, ¿verdad? No de simplemente buscar un hombre, de una persona con quien casarse, pues fíjate, ¿tienes ojos o no tienes ojos? ¿No miras cómo se comporta? Pregúntale cuánto trabaja,
¿Cuántas horas trabajas a la semana? ¿Qué tipo de relación tienes con tus padres? ¿Eres una persona que en el trabajo te respetan porque llegas temprano, porque te esfuerzas, porque le echas ganas? Pero si solamente anda mirando una carita bonita, entonces por eso usted se va a meter en el problema que se han metido un montón de mujeres. Tenemos que asegurarnos que tomamos los pasos necesarios para asegurarnos que estamos estableciendo una buena relación conyugal, que está basada en virtudes, que está basado en habilidades, que está basado en respeto, que está basado en que usted puede confiar en esa persona. Hermanos, Adán no fue engañado, Eva sí lo fue. Versículo número 14. Y Adán no fue engañado, dice el texto, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Incurrió en transgresión. Entonces, de acuerdo a la palabra del Señor y de acuerdo a este texto bíblico, una de las razones fundamentales por la que una mujer no puede ser el líder espiritual de ningún lugar, ni el hogar, ni en la iglesia, y estoy hablando específicamente con relación a los hombres. No estoy diciendo que una mujer no puede ser una guía espiritual para las mujeres, para las jovencitas, para los niños, sin ningún problema. Usted puede ser el guía espiritual para estos tres grupos de personas. La restricción específica es para los hombres. Y la razón fundamental, creo yo, es porque Dios quiere, hermanos, y disculpen la expresión, los hombres que están aquí, porque yo sé que algunos de ustedes son hombres verdaderos, pero si lo digo a los que no son, tal vez, o a los que van a ver este programa en algún momento, si quieres tú realmente demostrar que eres hombre, entonces demuéstralo con tus acciones. Demuéstralo con tus acciones. Demuestras que tu familia vale algo para ti, que no es la mujer la que está a cargo de todo, que eres tú. Demuestras que el que se preocupa por el bienestar de toda la familia eres tú. Demuestras de que cuando alguien va a llegar a tocar a tu puerta, el que va a abrir esa puerta eres tú y no la mujer. Que si hay cualquier necesidad, entonces tú eres el que vas a dar la cara por la familia y no la mujer. Si eso es verdad, hermano, tú necesitas corregir tu conducta. Y necesitas dejar de actuar como una persona, disculpen, no estoy tratando de ofender a nadie, necesitas dejar de actuar como una persona que no es hombre. Porque los hombres demuestran su hombría de esa manera. Proveyendo, protegiendo, bendiciendo a su familia. Y eso es lo primero que Dios quiere que hagamos en nuestros hogares. Y después Dios quiere que transfiramos esa realidad a la iglesia. Que sean los hombres los que nos dirijan espiritualmente a todas las personas que formamos parte de una congregación. Es importante observar que Pablo fundamenta estas limitaciones ministeriales no en la cultura de Éfeso, sino en dos acontecimientos históricos narrados en Génesis. El orden de la creación, el hombre es primero, Dios le dio la responsabilidad de liderar espiritualmente, y segundo, la caída del ser humano como consecuencia directa de que Eva fue engañada, no el hombre. A partir de ese momento Dios definió: el líder espiritual siempre debe ser un hombre. Por último, y aquí viene una de las cosas más preciosas. Lo mencionaba esta mañana y le dije que lo iba a ahondar en este tiempo. Y es que la maternidad representa uno de los llamados distintivos y honrosos que Dios ha dado a muchas mujeres, aunque la salvación continúa siendo únicamente por gracia mediante la fe que es en Cristo. Note lo que dice el versículo número 15. Pero se salvará. ¿Cómo se salvará? Engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Algo que decía en la mañana y me gustaría repetirlo en este momento es que no hay tarea más grande, más importante, de mayor valor que una mujer pueda cumplir que ser madre. No hay.
Por eso, mis amados hermanas, en ese versículo número 15, el apóstol Pablo dice, pero se salvará engendrando hijos. Ahora, ¿qué significa eso de engendrar hijos? Bueno, literalmente significa de que usted quede embarazada y que va a dar a luz un hijo. Eso significa engendrando hijos. Pero ¿sabe qué es lo que significa? De manera simbólica, de que usted asume con gusto la responsabilidad más trascendental que Dios le ha dado a las mujeres. Ser de influencia positiva en la vida de sus hijos. Ser mujeres que hagan un cambio en la vida de sus hijos. Ser mujeres que cuando los hijos se convierten en personas adultas tienen un gran respeto por las demás mujeres, porque eso es algo que su madre le enseñó. Si no, pregúntenle a Timoteo. Como lo mencionaba esta mañana, la fe genuina, legítima, verdadera que existía en la vida de Timoteo era un reflejo de la fe de su madre y de su abuela Eunice, o su madre Loida y su abuela Eunice. Ese es el orden, ¿no es verdad? Su madre Loida y su abuela Eunice. Esas fueron las dos mujeres que más influenciaron la vida de Timoteo. Hermanas y hermanos, normalmente no hablo de esa manera, pero como le estamos hablando directamente a las dos, las mujeres pueden servir en muchas maneras en la iglesia. Yo enumero por lo menos 10 diferentes maneras que las mujeres pueden servir en la iglesia en mi libro. Excepto desempeñando el oficio de pastor o ejerciendo autoridad espiritual sobre los hombres. Es Dios, no nosotros, los que definimos los roles que debemos cumplir en la iglesia, en el hogar. Hermanos, yo les garantizo, como maestro de las Escrituras, que si la Biblia enseñara de que las mujeres pueden ser pastoras, yo estaría contento con eso. No tendría ningún problema. ¿Pero por qué tengo problema? Porque la Biblia no lo enseña. La Biblia no enseña que las mujeres pueden ser pastoras. Ahora bien, ¿por qué muchas personas se adhieren? ¿Por qué muchas personas se adhieren a esta posición? Porque es la posición bonita. Que usted le diga a las mujeres, tú puedes hacer lo que tú quieras. ¿Tú quieres ser pastora? No hay ningún problema que seas pastora. Pero lo que tenemos que decidir como líderes espirituales es, ¿qué vamos a preferir entonces? ¿Gozar con el beneplácito de los seres humanos, principalmente las mujeres? ¿O vamos a preferir gozar del beneplácito de Dios? Que Dios nos vea como hombres que realmente enseñamos la palabra tal y como es. El tema del que estamos hablando no es un tema popular. Absolutamente que no lo es. Es Dios, no obstante, no nosotros los que definimos los roles que debemos cumplir en la iglesia y en el hogar. Las restricciones relacionadas con los roles que hombres y mujeres desempeñan en el hogar y en la iglesia no pueden ser cambiadas simplemente por la influencia de la cultura contemporánea. ¿Y por qué digo contemporáneo? Porque al hacer un análisis histórico, desde cuando las mujeres realmente empiezan a tener un auge como pastoras, realmente, hermanos, eso no data de hace mucho tiempo. No data de hace mucho tiempo. ¿Y por qué se ha convertido en algo muy popular? Bueno, pues porque ahora las mujeres pueden ser ejecutivas. E interesantemente, ¿tengo yo algún problema con que una mujer sea una mujer ejecutiva? Absolutamente no. Para serles honesto, me encantaría que muchas de ustedes fueran ejecutivas y que ganen bastante dinero. Me fascinaría. ¿Tenemos problemas nosotros en que una mujer le enseñe astronomía a los hombres? Absolutamente no. Astronomía, fisiología, filología. No hay ningún problema. El único problema está específicamente con relación a la enseñanza de la palabra de Dios, que las mujeres no pueden tener señal de autoridad espiritual sobre los hombres. No hay ningún problema que las mujeres enseñen en las universidades, que las mujeres tengan, aún para serles muy honesto, ni siquiera me molesta
y ni siquiera es un problema bíblico, que una mujer sea presidente. Si no hay hombres en un país para que haya un presidente, está bien. Que una mujer ejerza el cargo, pero no es un líder espiritual. No es un líder espiritual. Dios es nuestro creador y por lo tanto Él sabe perfectamente cuáles son los roles que ha diseñado para hombres y mujeres y las razones por las cuales los ha diseñado de esa manera. Estaba conversando con alguien, no puedo mencionar su nombre, pero yo honestamente pensaba que la persona era pastora, porque la miro todo el tiempo enseñando, yo la miro enseñando de manera pública, pero no sabía a quién les enseñaba. Yo solamente miraba que ella enseñaba. Y recuerdo que le contacté y le pregunté, y le dije específicamente, le hice la pregunta, ¿tú eres pastora? Ella me dijo, no, yo no soy pastora. Yo enseño la palabra a las mujeres, pero yo no soy pastora. No soy pastora ni quiero ser pastora. Porque la carga de ser pastor es demasiado grande para una mujer. Demasiado. En cierta manera, yo creo que Dios, de manera misericordiosa, ha liberado a las mujeres de la posibilidad de ser pastoras para que no tengan que llevar cargas innecesarias. Dios las ha liberado de esa carga. Es mi convicción que hay ciertas actividades, funciones o roles que las mujeres pueden desempeñar mejor que los hombres y viceversa. Hay cosas, hermanas, que ustedes pueden hacer mejor que nosotros. Hay cosas que nosotros podemos hacer mejor que ustedes. Y eso no significa que somos menos o que somos más. Significa simplemente que cumplimos diferentes funciones. La definición y cumplimiento de roles específicos establecidos por Dios en el hogar y en la iglesia garantizan el bienestar de la familia y el buen funcionamiento de la iglesia. En una ocasión le preguntaron no a Billy Graham, pero a John MacArthur, ¿y qué piensa usted de las iglesias que tienen una mujer pastora? Y él dijo, no tienen pastor. Simplemente, no tienen pastor. En el hogar las mujeres deben estar sujetas a sus maridos. En la iglesia las mujeres deben estar sujetas a la autoridad espiritual de los hombres. El hecho de que las mujeres estén sujetas a la autoridad espiritual de los hombres no es un castigo. Yo no sé por qué hay personas erróneamente que lo ven como que es un castigo, sino una expresión de los roles claramente definidos y establecidos por Dios como parte del orden de su creación. El que ha definido los roles es Dios. El que ha establecido qué es lo que una mujer puede hacer o no debe hacer es Dios. El que ha establecido lo que un hombre debe hacer y no debe de hacer es Dios, no somos nosotros. Y Dios, hermanos, ha establecido que las mujeres no deben ser pastoras. No deben. Si usted quiere leer más al respecto, espero que lo pueda hacer dentro de unos 3 meses. Pero ahí puede leer 10 capítulos completos, por lo menos unas 250 páginas de las razones por las cuales las mujeres no deben ser pastoras. Ahí se abarca todo el tema en su totalidad. Vamos a orar en este momento para concluir. Nuestro buen Padre Celestial, gracias Dios te damos por darnos el privilegio de poder comunicar tu palabra. Señor, en este día oramos para que tu palabra no regrese vacía y que todas las amonestaciones y las advertencias que se han dado a conocer en este día les sirvan a algo, les sirvan a alguien de algo, principalmente a las jovencitas que están acá, que puedan entender de que las cosas no suceden de manera aleatorias o por casualidad.
No, las cosas suceden basado en las decisiones que nosotros tomamos. Y que Dios les dé sabiduría a todas ellas para que puedan entender que gran parte de las mejores relaciones conyugales que podemos tener es el trabajo que realizamos en identificar con exactitud con quién nos debemos casar. Que piensen bien este tema y con relación a este tema, que escojan bien, que miren bien, que abran los ojos, que no se dejen llevar por las emociones. Señores, los que ya estamos casados y tal vez estamos en una relación disfuncional, que entendamos que siguiendo permitiendo que todo lo malo suceda, eso no va a solucionar nada. Deja de hacer, mujer, lo que tú no deberías de estar haciendo. Deja de hacerlo. Oh, pero es que va a sufrir la familia, que sufra la familia, pero que aprendan todos que hay una manera correcta de vivir. Pero es que vamos a tener que lidiar con consecuencias. Está bien, lidia con consecuencias. Pero no sigas fomentando ese sistema de vida desagradable delante de los ojos de Dios. Y tú que estás aquí en esta tarde, hombre, yo te invito a que tú retomes esa responsabilidad espiritual que Dios te ha dado. Ya deja de vivir, de no hacer nada. Empieza a vivir una vida diferente. Empieza a esforzarte, empieza a echarle ganas. Empieza a proveer para tu familia, a proteger a tu familia, a bendecir a tu familia, a defender a tu familia. Es lo más importante después de Dios que tú tienes, tu esposa y tus hijos. Vive para ellos, para servirles, para que ellos se puedan sentir protegidos y bendecidos por ti. Y mis hermanos, todos, yo les invito a que todos sigamos predicando la buena doctrina, la buena enseñanza. No necesariamente va a ser bien recibida por muchos, pero tenemos que seguir siendo fieles a las enseñanzas escriturales. Que el mundo contemporáneo no altere nuestras convicciones ni nuestras creencias bíblicas. Que estemos bien fundamentados en las cosas que creemos y que estemos dispuestos a enseñarlas, a defenderlas, a practicarlas y a vivir con el objetivo de traerle gloria y honra a nuestro Señor. En este día, mis amados hermanos, me gustaría orar por cada uno de ustedes. Si alguno de ustedes necesita de Dios, necesita que Dios te fortalezca, necesita que Dios te haga más valiente, me gustaría recordarte que Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y que todo lo que Él te invita a que tú hagas, Él realmente cree, basado en sus fuerzas, que tú puedes hacerlo, que tú puedes salir adelante, tú puedes dejar de ser una persona negligente, tú puedes dejar de ser una persona complaciente, tú puedes empezar a ver la vida de una manera distinta si tan solo estás dispuesto tú mismo a pagar un precio, a lidiar con las consecuencias de hacer lo recto y a empezar a vivir una vida que glorifique a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén.